Y ya seguimos en modo país y ahora vamos a hablar de la reforma de la seguridad social y principalmente lo que tiene que ver con el plebiscito y la cantidad de firmas presentadas por el PIT-CNT para poder llegar a la oportunidad de tener este plebiscito. Bueno, sabemos, lo informamos la semana pasada, que la Corte Electoral ha ido rechazando una cantidad importante de firmas por algún tipo de cuestión que no coincide o la firma con la firma que está O faltan datos. en la credencial, exactamente, o faltan datos en los listados. Tenemos con nosotros a Natalie Barbé, ella es secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Bienvenida. Ustedes, Justamente, sí. creo que habían, solamente para ver lo que hiciste, el PIT-CNT hizo un reclamo de que se le devolvieran esas firmas, ¿no? Exactamente, Sí. el PIT-CNT ha hecho este reclamo y ustedes también han respondido a algo que planteaba el senador nacionalista Javier García, en donde dio a entender que podíamos estar ante un fraude fruto de la cantidad de firmas que había que no coincidían con la firma en la credencial. Antes de contar cuáles son las situaciones que tienen, digamos, para intentar ver cómo restablecer estas firmas en la medida que hay buena voluntad de que eso pudiera ocurrir, ¿qué es lo que les plantea el senador y qué respuesta tienen para darle? En realidad lo que plantea el senador es bastante intencionado porque habla de 60.000 firmas en las cuales la mitad son renglones vacíos que la Corte Electoral por metodología las cuenta como rechazadas. La papeleta tenía 4 espacios para firmas, entonces algunas papeletas vinieron con 1 o 2 firmas nada más, los 2 espacios vacíos se cuentan como firmas rechazadas. Nosotros entregamos 430.000 firmas y la Corte cuenta como 490.000 por los espacios vacíos. Luego también habló del tema de la firma de los extranjeros, que era una casualidad que vinieran al Uruguay. Se juntaron firmas en Buenos Aires, en España, en Brasil, como se hace en todos los referéndums, en todos los plebiscitos que se hacen en el país. Con Marcelo Abdala, incluso en julio estuvimos en Buenos Aires, que fuimos nosotros quienes trajimos esas papeletas firmadas, juntadas por uruguayos que viven en Buenos Aires. Desde Brasil las trajo también otro compañero que viajó a buscarlas, desde España también. Es un método que se utiliza normalmente, no es algo para dudar de que justo hayan venido al Uruguay a firmar. ¿Cuánta es la cantidad de firmas rechazadas por cómo está hecha la firma, más allá de los espacios en blanco? Son 34.000, más o menos, al día de hoy. Eso era algo que era esperable, porque la mayoría de la población saca la credencial a los 17, 18 años, con una rúbrica que es el nombre y apellido, y luego al no cambiar esa credencial, pasa mucho también la persona mayor que quiere conservar ese cartón, la firma, la rúbrica cambia totalmente. Me pasó a mí, tuve la suerte de que al mudarme cambié de credencial. Actualizaste la exacto, credencial. Si tuviera que haber hecho la que hice a los 17 años, sería imposible hacerla igual. De todas formas, quienes están revisando esas firmas no son peritos carígrafos. Son funcionarios que son nuevos. La Corte Electoral tomó una tanda nueva hace 1 mes, 2 meses, justamente para este desempeño. Por eso pedimos a la Corte Electoral, primero que nada, que se revean esas firmas y segundo, que nos entregue el listado por si nosotros necesitamos el día de mañana hacer un llamado para que vuelvan a firmar. De todas formas... Para de alguna forma decidir a ratificar que la firma que había una intención, que no es algo que esté mal. De la persona, digamos, y Exacto. que la vuelva a firmar. Igual, lo que primero hay que destacar, que una persona como un político que es parte del Senado, si realmente cree que se está haciendo un fraude electoral, algo tan grave, la denuncia no debe hacerla a los medios, debe realizarla en la justicia. Por lo menos desde mi parte, si yo encontrara algo mal hecho con respecto al plebiscito que estoy impulsando, no voy a salir a los medios a denunciarlo, sino que realizaré un recurso o algún tipo de amparo en la Corte Electoral. Cuando una persona realmente cree que hay un fraude o se está faltando a la ley, no son los medios los lugares para hacer la denuncia. Por eso nosotros cuando le contestamos le dijimos que estábamos tranquilos de que las firmas las juntamos nosotros, los militantes que salieron a juntarlas, no hay ningún tipo de firma trucha y bueno, si realmente sienten que es así, deben accionar haciendo la denuncia donde se debe realizar. ¿Están en peligro las firmas o piensan que van a llegar? No, ¿sabes por qué? Porque nosotros entregamos un 59% de excedente. O sea que la Corte tendría que anular un 60% para que no hubiera plebiscito. El plebiscito ya está laudado. Faltan 1 semana, ya llevamos el 7% del 10% que se necesita y faltan casi 200.000 firmas por rever. O sea que a las firmas se va a llegar.
Lo que sí nos interesa ante esto que se sale a exponer, una especie de generar miedo o cambiar las realidades, es bueno tener esa base de datos para que la gente que vea que sus datos están ahí y le interese decir, sí, yo firmé, quiero, que no se anule mi firma, porque es una intención, es democracia directa, es la voluntad de la persona de firmar para un plebiscito. Y por eso pedimos a la Corte ese listado. ¿Cómo van a hacer para que quienes hayan firmado puedan ver si su firma fue aprobada o no? ¿Cómo va a ser el procedimiento? Y a su vez, para no ir contra lo que es la ley de datos de carácter personal, en la medida que no tenemos por qué todos enterarnos quién firmó y quién no firmó. Exacto. Hoy se realiza una reunión de comando pre-plebiscito para ver justamente con los abogados la mejor forma de poder alcanzar o poder avisar a esas personas. Igual lo que ha pasado es que desde que salimos a la prensa, por ejemplo, a mí, a Karina, se nos ha llenado el Facebook de personas que pasan su credencial y su teléfono por si llegan a estar, porque realmente se preocupan al ver lo que sale en los medios. Claro, ahí eso es lo complejo, porque si empiezan a llamar 400.000 personas para verificar si su firma está aprobada o no, puede ser un caos para ustedes también. O sea, ustedes tendrán que buscar una forma, un procedimiento automatizado, lo más simple posible también para que el que no se le aprobó la firma también le sea práctico saberlo, poder acercarse a dónde se tiene que acercar, ¿no? Ese procedimiento, ¿cuándo lo podremos saber? Y hoy o la semana que viene, porque es una discusión, primero hoy se va a ver con los abogados y después vamos a definir si realmente vale la pena realizarlo o no, justamente por eso, pero es algo que tiene que estar, es algo que nosotros necesitamos tener esa base de datos, por lo que te decía, por respetar la voluntad popular y ante cualquier, justamente, denuncia que pueda haber, pues nosotros en realidad le estamos diciendo sí haga la denuncia si realmente piensa que es fraude, porque todos quienes estuvimos atrás de esta iniciativa sabemos que se salió de lunes a domingo a juntar firmas y que no hubo ninguna intención ni de malversar y tampoco la necesidad. Se juntaron un monto histórico en lo que es plebiscito. Nosotros necesitábamos 276.000 firmas y se entregaron más de 430.000. Tampoco teníamos la necesidad de salir a hacer ningún tipo de procedimiento ilegal. Pero esas 34.000 firmas nos interesaba justamente tener el padrón y además solicitar que se revea el por qué se anularon esas firmas. ¿Ustedes van a hacer una campaña ahora, cuando se confirme el plebiscito de alguna manera? Sí, por supuesto. ¿Sí? Tenemos que hacer campaña, también vamos a solicitar al gobierno el espacio que corresponde en cadena nacional para la iniciativa de plebiscito, porque cuando hay una intención de democracia directa, el Estado debe permitir que se le informe a la población. Son varios pasos que se van a ir hablando justamente en el comando de pro-plebiscito. Bien. ¿Quién se va a hacer de alguna manera cargo de la defensa de toda esa iniciativa? Y en realidad quienes nos hacemos cargo somos quienes somos parte de lo que es la iniciativa de plebiscito, el presidente de PIT-CNT, FUCBAN, la FEU, ATCS, sindicatos de la coordinación de sindicatos, también está FANCAP, Partido Socialista. O sea que va a haber distintos voceros de alguna forma, ¿no? Va a haber un vocero en particular que sea quien presenta y da la información frente incluso a posibles debates a raíz En del realidad, sí, tenemos definido quiénes van a debate, porque obviamente para ciertos debates hay que tener cierta tecnicidad también. ¿Quiénes serían en ese caso? Y en el caso seríamos Karina, Abdala, yo, principalmente Karina y yo o Abdala por el rol justamente que tenemos y el conocimiento de lo que es la seguridad social. Sergio Somarúa, que también es una persona que se ha instruido muchísimo en este tiempo de lo que es la seguridad social. ¿Les preocupa que haya algunos actores políticos que no hayan tomado postura? No porque justamente cuando uno llega al plebiscito es porque decide hacer algo a través de la población y no a partir de los partidos políticos. Si uno va a la historia de los plebiscitos anteriores que tuvimos, hemos tenido los mismos detractores, hemos tenido casi el mínimo apoyo y sin embargo todos los plebiscitos que tienen que ver con seguridad social se ha superado ampliamente el 50+1 que se necesita. Más en este caso que estamos hablando de jubilaciones y pensiones, que la persona gana 18.000 pesos o 15.000 en el caso de las pensiones, que le queda 3.000, 4.000 pesos menos en la mano, que más allá de que algunos actores políticos salgan a la televisión a decirles su poder de consumo ha aumentado o de compra, ellos ven la realidad en la casa. Una persona con 15.000 pesos en la mano no vive, menos en la vejez,
que es cuando más gastos pueden tener. Entonces, en ese sentido, las encuestas incluso han dado una aprobación altísima, porque estamos hablando de una equiparación al salario mínimo nacional, que es el piso de dignidad mínimo que pone justamente incluso hasta el Estado para cubrir la canasta básica de una persona. El tema que está siempre más en la vuelta y que cuesta más comprender el riesgo o no riesgo a largo plazo, y es la gran discusión, es el tema de las AFAPs. ¿Ustedes van a tener algún lugar en donde se pueda ver con claridad la propuesta, no solamente en el sentido del texto, sino sobre todo cálculos? ¿Qué es lo que ha estado dando vueltas y está siendo menos claro para todos, ¿no? Porque unos dicen, nos fundimos con esto, otros dicen, es totalmente sostenible. ¿Dónde vamos a poder recibir esa información clara, sobre todo en cuanto a los cálculos a largo plazo? Exacto. Cuando empieza la campaña, luego de rectificada, se va a subir a la página firmatusderechos.com.uy un documento que se está tratando de hacer claro hacia la población y no tan técnico sobre lo que son los costos. Lo que yo te puedo decir simplemente es que incluso el CIMBE, cuando hace el análisis, la proyección actuarial, habla de que en los próximos 20 años este plebiscito tiene menos impacto negativo que incluso la reforma de la ley 20.130. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una parte de la reforma de la 20.130 que no se ha explicado y no se ha dicho cuántos millones se va a gastar, que es la inclusión de las paraestatales, el artículo 259. ¿Qué pasa con esto? Antes, las AFAP solo recibían un porcentaje de los aportes de los trabajadores del BPS. A partir del 2023 empiezan a recibir la caja bancaria, profesional, notarial, todo lo que es cajas paraestatales, militar, policial. Y como son cajas deficitarias, ese porcentaje que le van a aportar a las AFAP se lo vamos a devolver durante 30 años con opción a 10, o sea, los próximos 40 años, a través de rentas generales. Rentas generales somos todos nosotros que aportamos IVA, los impuestos, etcétera. ¿Cuánto va a salir eso hasta el día de hoy? Todos los detractores que han salido a hablar de que nuestro proyecto iba a fundir el país no lo han dicho y es un costo mucho más alto. Y aparte estamos haciendo que el aporte de un trabajador que gana 30.000 pesos cubra el aporte de ahorro individual de un bancario o de un anestesista, de un cirujano. El costo que tendría esta reforma son 360 millones de dólares anuales, el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional. Y estamos hablando que hay 1.500 millones de dólares anuales que no se van a ir de los aportes de lo que es la burbuja del Banco de Previsión Social hacia las AFAP, que eso no retorna y no da ganancias a la seguridad social. Lo que sucedería es que en los próximos 20 años, como lo vio también el CIMBE, no solamente no habría un costo extra, como están diciendo, que tienen que aumentar el IVA, sino que hasta podría no haber asistencia del Estado, como hubo en el último año, que fueron unos 400 millones de dólares, durante todo ese tiempo. Porque justamente el déficit por lo cual el Estado debe asistir más de los 7 puntos de IVA lo genera el expropiar, o sea, el pasar esos 1.500 millones de dólares todos los años hacia las AFAP, que son aportes de los trabajadores que no se vuelcan luego para los subsidios por desempleo, enfermedad, asignaciones familiares, que es el gasto más grande que tiene. Claro, ustedes hacen también allí algún tipo de análisis, el CIMBE también lo está haciendo, ¿no? De lo que va a suceder con el riesgo país, lo que puede pasar con las inversiones que se vuelcan desde las AFAPs en temas como infraestructura y demás. ¿Hay un análisis por ahí de parte de ustedes o es solamente dirigido a lo que es específicamente respecto a salarios y hay un análisis hecho por nosotros y hay un análisis muy profundo hecho por la OIT, que se llama la reversión de pensiones privadas, que cualquiera accede desde googleándolo, que se hizo en el 2018, que justamente hace un análisis desde 1981, que fue cuando ingresaron estos sistemas privados, hasta el 2018, en el cual 30 de los países que lo habían ingresado, 18 lo sacaron, y hace justamente el análisis de lo negativo que fueron para esos 18 países y para los 12 que quedamos restantes. Fue un impacto negativo tanto a la seguridad social, por lo que les decíamos, esos 1.500 millones de dólares que no se invierten en lo que es lo principal de nuestra seguridad social, que es los aportes cubren jubilaciones, pensiones, subsidios por desempleo, enfermedad, etcétera. Sacar esos 1.500 millones llevó al déficit, como pasó en los 18 países que lo sacaron. Hay un análisis muy profundo. En realidad es necesario revertir esa privatización, porque lo único que generó fue ganancias
para estos privados que con los aportes de los trabajadores invierten y además le cobran una comisión altísima, porque no es solamente la comisión, sino el seguro de vida, y la suma de los dos da casi un 23% mensual de los aportes. O sea, el dinero que tiene aportado en las AFAP, una cuarta parte todos los meses es descontado de la AFAP. Incluso ahora se votó que pueda ser descontado cuando no tenemos trabajo, cuando no estamos aportando, o sea, cada vez crece menos. Y el resultado fue que casi el 60% de los pensionistas con 28 años de aporte, o sea, le faltaban solo 2 años para aportar a los 30 reales, estén cobrando menos de 2.000 pesos de renta AFAP cuando se prometía una rentabilidad de 100%. Se decía que la persona al afiliarse a una AFAP iba a tener 2 jubilaciones. Bien. Hay Natalie, mucho quedó para, claro. sin duda, para Muchísimas seguir gracias analizando. por estos minutos y volvernos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes.